Hay pastores que sueñan con ser pastores de Belén. Así que, hermanos, sois una gozada, hermanos. Y nada, el martes viene ya el pastorcico y ya pues me dejáis en paz. Que no, que goza, no. Que goza con vosotros. Gloria al Señor. Hemos empezado tarde, ¿eh? Hemos empezado y nos hemos descuidado, pero si me permitís os comparto un consejo de la palabra. Bien, yo quisiera compartiros algo interesante para que estéis atentos y el Señor os bendijera. El tema del mensaje es el siguiente: ¿por qué el Señor escogió a Judas sabiendo que le iba a entregar? Repito, ¿por qué Jesús entre los 12 llamó a Judas sabiendo que le iba a entregar? Abrimos nuestras Biblias, voy a daros 4 causas, si me da tiempo. Libro de Juan, capítulo 6, verso 69, dice: contesta Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras eternas? Y nosotros hemos creído y hemos conocido. Date cuenta lo que dice Pedro. Generaliza. Nosotros, los discípulos, hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, fíjate, Moreno: pero ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Pedro, que no pluralices. Nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres. No pluralices, Pedro. No metas a los 12 en el saco. Que de los 12 yo os he escogido a los 12, pero de los 12 hay uno que, aun habiéndolo escogido, es del diablo. Que Dios bendiga su palabra. La primera respuesta que tengo, hermanos, que por qué Jesús escogió a Judas, respuesta sencilla, hermanos, son 4 respuestas sencillas, pero que es bueno que las sepamos. La primera es para que se cumpliese la Escritura, porque la Escritura no tiene margen de error, es infalible, es inerrante, y la Escritura nos enseña que estaba profetizado, Juan capítulo 13, verso 18, pero para que se cumpla la Escritura, el que de mi pan comía, levantó contra mí su calcañar. Juan 17, 9, pero para que se cumpla la Escritura, de los que me disteis ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Zacarías 11, 12, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, arrojarlas en la casa de Jehová. Hechos capítulo 1, verso 20. Sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Vemos, hermanos, que el testimonio, si pudiéramos sujetar a los niños, que es un tema importante, si lo lográramos, pues sería una bendición. El testimonio, hermanos, de la Escritura es que la Escritura anuncia la traición de Judas. Pero, hermanos, hay algo muy importante, que aunque Dios sabe lo que va a ocurrir y lo deja escrito, pero eso no determina que el hombre lo tenga que hacer forzosamente. El que Dios anuncia algo de antemano, porque Él tiene omnisciencia y Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio, y Él conoce todas las cosas en un eterno presente, y Él no necesita que las cosas ocurran para saber que van a ocurrir. El que Dios anuncie una profecía y la escriba no fuerza al hombre a cumplirla, en ninguna de las maneras, hermanos. Dios no necesita manipular al hombre para que se cumplan las Escrituras. El hombre, con su conducta pecaminosa, confirma que la Escritura es veraz. No es Dios, no es la Escritura quien se tiene que adaptar al hombre, sino es el hombre, con su conducta, quien manifiesta y cumple y evidencia que la Escritura nunca se equivoca. Porque si hubiera alguna profecía de las que están escritas
que no tuviese su cumplimiento, significaría que la Escritura tiene margen de error y que la Escritura no es inspirada. Pero nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria. Plenaria porque es plenamente inspirada, y verbal porque es inspirada palabra por palabra. Si hubiera alguna profecía, si la traición de Judas no se hubiera cumplido, significaría que ha habido en el curso de la vida una variante en la que Dios no contaba con ella, que Dios vio que Judas se iba a perder, lo escribió, pero que al final ha habido un imprevisto y parece ser que el conocimiento de Dios anticipado se ha frustrado porque han ocurrido las cosas de diferente forma que él las veía. Pero eso no se puede dar porque Dios es inmutable. Inmutable significa que Dios no muta, Dios no tiene variación, y todo lo que Dios ve de antemano se tiene que cumplir sí así. Repito, no porque Dios manipule al hombre. Dios no necesita forzar al hombre para que el hombre cumpla la Escritura. No, el hombre con su conducta manifiesta y confirma lo que Dios vio antemano, pero Dios no trastoca la voluntad del hombre. Es el hombre quien al final evidencia que la palabra de Dios es fiel, que Dios no se equivoca, que la palabra de Dios es fidedigna y que ni una jota ni una tilde pasará sin que no tenga su cumplimiento. La palabra de Dios siempre se cumple a rajatabla. ¿Cuánto lo pueden entender? Pueden decir amén. Amén. Es semejante, hermanos, a un maestro que viendo a un alumno que no estudia y que falta clases y que es indisciplinado, este alumno, pues al final el maestro predice y dice: este alumno suspende todo. Pero el maestro no causa el suspenso. No es el maestro quien causa el suspenso. Lo que pasa es que el maestro, viendo la conducta del alumno que no estudia, que no trabaja, que no lee, que falta clase y que hace lo que le da la gana, al final dice: viendo la conducta de él, este va a suspender todo. Pero el maestro no causa el suspenso, lo causa él. Más ejemplos, hermanos, para que lo entendáis. Cuando vemos en la climatología, la previsión del tiempo, previsión meteorológica, prevén por los satélites que va a venir una tormenta, pero la previsión no determina la tormenta. El que prevea la tormenta no significa que ellos provoquen la tormenta. Las estaciones del tiempo simplemente predicen lo que va a ocurrir, pero no causan la tormenta. Así es en la vida cristiana, así es en las Escrituras. Dios vio que Judas en el tiempo y en el espacio sería un instrumento del diablo, pero Dios no provocó ni predestinó a Judas. Simplemente conociendo el futuro, lo escribió y lo anunció, y Judas, manifestando su pecado, confirmó al final que verdaderamente Dios es veraz y nunca se equivoca. ¿Cuánto lo creen? Pueden decir amén. Amén. No es el hombre, no es Dios que fuerza al hombre, que va, pero sí nuestra conducta confirma que cuando Dios ve nuestro corazón, anuncia en la Escritura que se levantarán tormentas por causa del pecado, pero Dios no provoca las tormentas, es el hombre por su conducta y por su libre albedrío quien provoca las tormentas. Por eso, hermanos míos, sepamos, hermanos, que el que siembra vientos recoge tempestades. Judas sembró vientos y recogió tempestades, pero no porque Dios lo manipulara, ni porque Dios lo predestinara, sino porque Dios, viendo el futuro, lo anunció y Judas lo cumplió. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Cuánto lo están entendiendo? Por favor, pueden decir un potente y vivo amén. Amén. Por eso, hermanos, tenemos la consolación de las Escrituras, lo dice la Biblia. Tenemos la Escritura que por la paciencia y las Escrituras nos consuelan el alma. Porque esto es un consuelo, saber que Dios no miente, saber que Dios es fiel, saber que Dios todas las promesas no las va a dejar en el tintero, sino que todas las promesas se van a cumplir en nosotros. Vosotros sabéis qué consuelo nos da eso. Vosotros sabéis qué seguridad nos da eso. Qué confianza, que nuestra vida no depende del azar, que nosotros no estamos en manos de los políticos ni del asistente social, que no estamos en manos de las circunstancias efímeras y cambiantes, que Dios nos ha dejado unas promesas en la Escritura, y Dios no miente, y Dios no falla, y Dios no se equivoca, y te ha prometido un cielo, y te ha prometido vida eterna, y te ha prometido estar contigo todos los fines
del día hasta el fin del mundo. Por lo tanto, descansa en las Escrituras, consuélate con las Escrituras, porque Dios es fiel. Los que lo entiendan, por favor, pueden decir. ¿Cuántos lo entienden? Pueden decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, Cristo eligió a Judas y nos enseña, hermanos míos, con la elección de Judas, que la actividad religiosa no salva, que no se puede sustituir el nuevo nacimiento por un ministerio, que Judas escuchó a Jesús, que Judas hizo milagros, que Judas predicó la palabra, que Judas fue cercano a los discípulos, estuvo entre los discípulos, pero Judas, la actividad ministerial no salva, la religión no salva, el activismo no salva, y Judas es el retrato de un religioso que está con las cosas de Dios sin estar con Dios, que está haciendo muchas cosas para Dios, pero se olvida de Dios. Judas es el retrato del hombre que tiene mucho activismo, pero está lejos de Dios. Y tengo que deciros, hermanos míos, que el mayor peligro no es estar lejos de Jesús, es estar cerca de Jesús sin pertenecer a Él. El mayor peligro es creer, no es saber que uno está perdido. No, el mayor peligro es creer que uno es salvo sin serlo. Porque si uno sabe que está perdido, se puede recuperar porque no está engañado. Pero si uno piensa que es salvo sin serlo, eso es un peligro. Es más fácil recuperar a un perdido en el mundo que recuperar a uno que está perdido dentro del sistema. Fue más fácil recuperar al pródigo, porque el pródigo, viendo su estado, vomitó las algarrobas. Pero el hermano del pródigo, fue más difícil recuperar al hermano del pródigo que al pródigo que se fue. Porque a veces el sistema, el activismo religioso, nos da una falsa seguridad. Pero el estar con las actividades de la iglesia no nos dan garantía de nada. No se puede sustituir la actividad por la santidad. No se puede sustituir de ninguna de las maneras un ministerio por el nuevo nacimiento. No podemos sustituir, hermanos, las cosas externas, no podemos ponerlas en sustituto de las cosas internas. Hermanos míos, el retrato de Judas te da miedo, tan cerca de Jesús, usado, pero ser usado no es sinónimo de ser aprobado. Atención a esta frase: ser usado no es sinónimo de estar aprobado. El activismo religioso es estar involucrado con las cosas de Dios, pero eso no te da garantía de tener a Dios. Por eso, hermanos míos, dice en Mateo capítulo 7, verso 22, en aquel día muchos me dirán: Señor, no profeticemos en tu nombre, no echemos fuera demonios, no hicimos milagros. Dice, y yo les diré: apartaos de mí, nunca os conocí, porque nunca habéis sido míos, no habéis nacido de nuevo. Habéis querido sustituir el ministerio por el nuevo nacimiento, la actividad por la santidad, el entretenimiento por el arrepentimiento, y el arrepentimiento es insustituible, el nuevo nacimiento es insustituible. Mira, puedes salvarte sin ministerio, puedes salvarte sin actividad religiosa, puedes salvarte sin tener un cargo en la iglesia, pero no puedes salvarte si no naces de nuevo, no puedes salvarte si no te arrepientes. Por lo tanto, hermanos míos, el retrato de Judas te asusta, porque estuvo cerca de Jesús, pero sin tener su corazón rendido a Él. Podemos estar con las cosas de Dios y estar alejados de Dios. El Señor nos ayude, hermanos míos, a ser diligentes, a que no falte arrepentimiento, a que no falte un corazón rendido y sumiso a la presencia del Señor. ¿Cuántos están entendiendo este sencillo mensaje? Pueden decir amén. Amén. Entonces ya tenemos dos ideas importantes. La primera: hermano Josué, ¿por qué Jesús eligió a Judas? Para que se cumpliese la Escritura.
La traición de Judas manifiesta que lo que Dios ve anticipadamente no se confunde. Dios es veraz. Número 2, para enseñarnos que la actividad religiosa no salva. Puedes estar en el culto y no tener al Dios del culto. Y eso, hermanos, es terrible, que Dios nos coja a todos confesados. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén. Amén. Número 3, hermanos, que es muy tarde. Jesús elige a Judas porque Judas no fue un añadido. No crean ustedes que Jesús se confundió en llamarlo. Jesús no llamó a Judas por error. En Jesús no hay errores. Pero al llamar a Judas, Jesús quiso manifestar que tenemos un Dios de oportunidades. Atención a lo que voy a decir, que es profundo. La traición de Judas, hermanos, no es para que nosotros... Jesús llamó a Judas no para manifestar la traición, sino para manifestar que es un Dios de oportunidades. Mirad cuántas oportunidades Jesús dio a Judas. Juan 6:70. Os elegí a todos vosotros, pero uno de vosotros es diablo. Eso lo escuchó Judas. Mateo 26:24. Ay de aquel hombre quien traiciona al Hijo del Hombre. Más le vale que no hubiera nacido. Número 3. Jesús lava los pies. Y entre los 12 estaba Judas. A Judas también le lavó los pies. Número 4, la última cena. En el aposento alto. Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Sí, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y quién es el que de mi pan moje conmigo en el plato? Era un gesto que en los orientales, los judíos, cuando tenían un invitado de honor, mojaban el plato y le daba el bocado al invitado de honor. Y cuando dicen, Señor, seré yo, y dice Judas, dice el Señor, y Judas lo escuche, el que el pan moje conmigo en el plato. Toma, Judas, te trato como mi anfitrión, sé que me vas a entregar, lo que hagas, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, Judas, toma, eres cercano, estás a tiempo, Judas, como cojas este bocado, piénsatelo. Estás a tiempo de arrepentirte. Era un mensaje, hermanos, que le estaba tratando. Sé que me vas a entregar, pero te trato como mi preferido. Te doy cariño, te doy amor hasta el final. Pero dice la Escritura, y cuando Judas hubo comido el bocado, ya determinó, tomó la decisión, y dice, y Satanás entró en él. Por lo tanto, el llamamiento de Judas no es para exhibir su traición, sino para exhibir que tenemos un Dios de oportunidades. Fíjate si le dio oportunidades, que le puso de cajero. Y una persona que no confiese en él, no le das la caja. Pero aun sabiendo Jesús que era ladrón y que sustraía de la bolsa, te doy hasta la caja, Judas. Porque quiero darte oportunidades, porque quiero llevarte al arrepentimiento, porque quiero tocar tu corazón, porque quiero que te arrodilles delante de la cruz. Pero Judas, él obstinó, se endureció, hermanos míos, y no hubo manera. Al final, gloria al Señor, ofreció a Cristo y fue a los sacerdotes y por 30 monedas de plata le traicionó. Pero al final, gloria al Señor, que me faltaba una. Y cuando viene al Getsemaní, no te creas que le dice Jesús, ¿cómo me pagas? Vende sangres, todo lo que he hecho por ti. No, le dice Judas, con un beso me entregas, con un gesto de cariño me entregas, me besas y me apuñalas. Pues aún ahí Judas no se arrepintió, no se echó para atrás. Por lo tanto, el llamamiento de Judas no es para evidenciar la traición, sino para evidenciar que tenemos un Dios de oportunidades. Mientras hay vida y hay esperanza. Y espera a Dios hasta lo último de tu vida. Y espera a Dios al último aliento de tu vida. Para arreglarte, para recuperarte, para limpiarte. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El nombre de Dios sea glorificado. Imagínate una puerta abierta sin candados y te dicen, si pasas esa puerta estarás seguro.
Pero el hombre dice, no me da la gana pasar esa puerta. Imagínate un médico que te diagnostica una enfermedad y te dice el médico, pero tranquilo, hay esperanza, hay cura, hay tratamiento, tómatelo y vives. Pero el paciente es obstinado y dice, yo no me creo nada, que yo no me muero, te morirás tú. El Evangelio es una puerta abierta y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Esta puerta no está cerrada, en esta puerta no hay candado y el que entra está seguro. Una puerta te da seguridad, una puerta te da acceso a la salvación. El Evangelio es como un médico que te diagnostica la enfermedad. Estás en pecado y fuera de Cristo estás condenado. Arrepiéntete, pero tengo un antídoto. Tengo la mejor medicina y es la sangre de Cristo. ¿Te la quieres administrar? ¿Quieres tomarte un tratamiento? ¿Habrá aquí alguna persona obstinada que resalte la sangre de Cristo? Aquí habrá alguien que no quiera pasar la puerta de la salvación. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete, busca a Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios de oportunidades? Por favor, puedes decir un potente y vivo amén. Amén. Por eso dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero qué diferencia la caída de Judas con la de Pedro. No tiene nada que ver. Judas no pudo recuperarse, pero Pedro sí. Fue la misma traición, pero con diferente corazón. Judas manifestó incredulidad, pero Pedro manifestó debilidad. ¿Qué diferencia la traición de Judas a la traición de Pedro? ¿Y sabes dónde está la diferencia? Que cuando Judas cayó, no miró a Jesús, miró a los sacerdotes. Pero Pedro, cuando cayó, miró a Jesús y le siguió de lejos. Hermanos míos, ahí está la diferencia del que se puede recuperar y el que no se puede recuperar. Porque lo malo no es caerse, lo malo es quedarse caído. Hermanos, cuando caes, ¿a quién miras? Cuando caes no mires a los hombres, porque los hombres a lo mejor te acusarán. No vayas a los sacerdotes, porque a lo mejor nos equivocamos y te damos por inmundo, porque tenemos fallos, errores. No vayas a nadie. Cuando caigas, mira a Jesús, hermano. Cuando caigas, mira a Jesús. Hermanos míos, dice la Biblia, 7 veces caerá el justo, pero no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Oh, enemiga mía, no te alegres de mi mal, porque aunque me caí, me levantaré. Nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para ponerse a cuentas con Dios, nunca es tarde para confesar tu pecado. No dejes que la culpa te inunde, no te frustres en tu error, no dejes que la culpa te atormente, no te ahorques con la soga del remordimiento de Judas Iscariote. No te refugies en tu culpa, no te mires a ti, mírale a él. Gloria a Dios. La elección de Judas nos enseña que tenemos un Dios de oportunidades. Amén. Lo que lo crean puede decir amén. Amén. Por lo tanto, que nadie llame inmundo a lo que Dios perdona. Que nadie cierre las puertas al que Dios se las abre. Que nadie se crea más que nadie. Hoy caes tú, mañana caigo yo. No apuntes, no acuses nunca a nadie. Si Él es poderoso para levantarlos, restaurarlos y perdonarles, ¿quién eres tú para acusar a nadie? Trata a los demás como quieras que te traten a ti cuando caigas. El nombre de Dios sea glorificado. Gloria a Dios. Esa fue la diferencia entre la traición de Judas. Se llenó de culpabilidad, de frustración, y en vez de refugiarse en Jesús, se refugia en su culpa, y la culpa la atormenta. Cuidado, hermanos, cuidado, que cuando uno cae, el diablo se los lleva a su terreno. Cuando caigas, el diablo te va a decir, ya lo tienes todo perdido, ya te has manchado, ya has perdido el testimonio, ya te has colgado tú solo este San Benito, ¿ya qué más da? Si has caído en pecado,
Si ya has quedado peor que la tía Braulia, si ya has quedado mal, si ya te han quitado el pacto, pues ya de perdidos al río. Y te lleva el diablo y te engaña para que te retuerzas y te revuelques en el cielo del pecado. Pero es un engaño del diablo, porque tenemos un Dios de las oportunidades. ¡Aleluya! No te frustres, reprende el remordimiento. Poderoso es Dios para perdonar, poderoso es Dios para recuperar. ¿Qué diferencia? La caída de Elí. Elí se cayó y se esnucó. Elí era un religioso. Y cuando le dice, han robado el arca, dice que del disgusto se cayó para atrás y se esnucó. Pero qué diferencia la caída de Job. Dice, e inclinándose Job, echó polvo sobre su cabeza y adoró. ¿A quién te pareces cuando caes? ¿Te pareces a Judas, que te llenas de remordimiento? Yo ya no voy al culto, que me da vergüenza. No, yo no tomo el pacto, qué pecado. ¿A quién te pareces cuando caes? ¿Te parecerás a Judas o te parecerás a Pedro? El mismo Dios de Pedro sigue estando aquí. Dios no te reprocha, Dios no te avergüenza. Solamente es que en tu caída mires a Jesús, mires a Jesús. ¿Quieres decirle al hermano que tienes al lado, a quién miras cuando caes? Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ya me queda solamente un punto. Hoy, de forma muy sencilla, hemos aprendido. Dios elige a Judas para que se cumpla la Escritura. 2, para enseñarnos que la actividad religiosa no salva. 3, para enseñarnos que tenemos un Dios de oportunidades. Y 4, es la última, la elección de Judas, vemos la soberanía de Dios frente al mal. Atención a esto, que es un punto muy delicado, hermanos, y no quiero entrar ni en escuelas, ni no quiero entrar en polémicas. Lo estoy diciendo todo muy sencillito, hermanos. La elección de Judas muestra que Dios es soberano y que ningún mal podía frustrar el propósito redentor de Dios. Es decir, hermanos, Dios no es autor del mal. Dios no provoca el mal, pero el mal no queda fuera del control de Dios. ¿Lo entendéis? Aunque Dios no es autor del mal, pero la soberanía de Dios no queda aislada con el mal. El mal no queda fuera del control de Dios, sino que Dios, en su soberanía, cuando el hombre se desvía de Dios, y tengo 2 ejemplos que lo vais a entender. Cuando uno pone el GPS y te confundes de calle, el GPS no ha hecho que tú te confundas, pero automáticamente la ruta se recalcula. Y hace un ruido GPS, cluc, 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 se recalcula la ruta. Y por la calle que te has metido equivocada, pues al final el GPS te lleva al destino que habías marcado. Esto es lo mismo. El hombre, cuando por sus malas decisiones toma una ruta equivocada que se aleja de Dios, Dios no ha provocado que te alejes, porque de Dios no emanan males, de Dios siempre emanan bienes. Pero Dios en su soberanía, aunque tú has tomado una mala decisión, pero en su soberanía no queda frustrada. Dios no se cruza de brazos. Ay, este niño, ahora cómo hago, se ha desviado, se ha metido por dirección prohibida, ahora le van a echar una multa, ahora le van a quitar el carnet, ¿y qué hago? Es lo que él se ha buscado. Pero Dios no es un mero espectador de la historia, de la redención. Él es el director de la historia. Y entonces, que tú te metes por dirección prohibida, bueno, hombre, pues vas a cosechar tus consecuencias. Te van a multar y vas a tener unas consecuencias temporales, pero aún en esas consecuencias el mal no va a frustrar, porque yo voy a recalcular tu ruta y te voy a llevar al arrepentimiento y te voy a llevar a la cruz y voy a hacer que me pidas perdón, porque el mal no frustra el propósito de Dios. Judas, creía el diablo que Judas era un instrumento en sus manos para matar al Mesías, y lo que no sabía Satanás, que Judas era el instrumento justamente para matarlo a él. Tontorrón, que tú crees que muerto el perro se acabó la rabia, y resulta que Judas va a ser el instrumento para derrotarte a ti y para pisarte la cabeza, porque de Dios no se ríe nadie. ¿Recordáis aquella horca
que Amán preparó para Mardoqueo. Era un racista malo y quería cargarse a Mardoqueo, y prepara una horca y va a cizañar al faraón y le dice a su mujer: mira qué soga he preparado para el judío Mardoqueo, lo odio, no lo puedo ver. Y dice la mujer: si descendencia de los judíos es este, del que has empezado a caer, yo te veo. Porque la caída tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene una culminación. Fijaros la frase. Mira lo que te digo, chico. Si descendencia de los judíos es este, del que has empezado a caer, apañado estás. Y al final la horca que preparó Amán para el judío, ¿sabéis para quién fue? Si es que esto es de verdad que es para leer esta historia y empapar la Biblia de lágrimas. Dice la Escritura, por no seros canso, que al final la reina Esther le dice: Señor, hay un hombre malvado que quiere matar a todo mi pueblo. ¿Y quién es ese malvado? No, perdón, no fue así la historia. Señor, ¿cómo podemos hacer? Hay un judío que está detrás de nosotros. Ha preparado una horca para matar a mi tío. Y al final el faraón se enteró y le dijo que ahorquen a Amán en la horca que preparó para Mardoqueo. Y al final esa horca se revertió y fue su propio juicio y su propia condena. Creía Satanás y utilizando a Judas y matando a Jesús iba a salir por encima de Dios. Pero por encima de Dios no hay quien salga. A Dios no hay quien le gane, porque Dios es soberano y la cruz fue el instrumento para matarle a él, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando Jesús dijo: consumado es, Satanás se dio cuenta y se le quitó la venda de los ojos, porque él no sabía que matando a Jesús sería derrotado, porque si no, no lo mata. Si él sabe que llevándolo a la cruz lo mata, no lo mata, le pone de rey. Pero lo que él no sabía, que ese plan se volvió en contra de él, porque Dios es soberano. ¿Cuántos creen que Dios es soberano? Digan amén. Y digan aleluya. Por muchos males que te acontezcan, no te preocupes, iglesia, estás en las manos de Dios. Amén. El mal, gloria al Señor, dice la Biblia, no te puede separar. Dice: ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución, ni la muerte, ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. El mal, gloria al Señor, no tiene poder contra la soberanía de Dios. Mis ovejas son mías, dice, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Podrá el mal abrir la mano de Dios? Otra cosa es que tú te salgas, pero ¿podrá Dios? ¿El mal podrá abrir la mano de Dios? No hay demonio, no hay potencia satánica que abra la mano de los que tienen, aleluya, las ovejas del Señor. Por lo tanto, la elección de Judas, número 1, la Escritura es esperar. Número 2, la actividad religiosa nos salva. Número 3, tenemos un Dios de oportunidades. Y número 4, Dios es soberano. Pónganse de pie, por favor. Menos de mí.